Hoy vamos a meternos de lleno con una de las ideas más potentes y, la verdad, más polémicas de la biología, la del gen egoísta. Es una de esas ideas que, una vez que la entiendes, puede que te cambie la forma de ver, bueno, prácticamente todo. Para empezar, tenemos que hablar de un misterio, una aparente contradicción en la naturaleza que parece chocar con todo lo que sabemos sobre la evolución. Y para entrar en tema, vamos con una pregunta un poco rara, pero muy reveladora. ¿Alguna vez se han preguntado por qué los excrementos nos huelen tan, pero tan mal, mientras que para una mosca son como un manjar? Pues la respuesta es un ejemplo de manual de evolución. A las moscas les huele a comida, a nutrientes. A nosotros, en cambio, nos huele a peligro, a bacterias. Piénsenlo. Nuestros ancestros, a los que no les molestaba el olor, pues seguramente se enfermaban, morían y, claro, no dejaban descendencia. Es la clásica supervivencia del más apto, pero a nivel del individuo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Si la regla es sálvese quien pueda, ¿cómo explicamos el altruismo? ¿Por qué una abeja se sacrifica y muere al picar para defender a su colmena? ¿O por qué hay hormigas que renuncian a tener crías solo para servir a la reina? ¿O qué me dicen de la ardilla que se pone en peligro gritando para alertar a las demás de que viene un depredador? Entonces, aquí hay un problema. La idea de la selección a nivel del individuo como que no alcanza para explicar estos actos de autosacrificio. Y a nivel de grupo o especie, tampoco funciona del todo bien, porque los grupos en sí no se copian de una generación a otra, que es como el requisito básico para que la selección natural pueda operar. La respuesta tiene que estar en otro lado. Para encontrarla, tenemos que hacer un viaje de unos 4.000 millones de años en el tiempo, hasta el mismísimo origen de la vida en la Tierra. Imaginen ese planeta primitivo, un caldo gigante, una sopa primordial, de moléculas simples. De vez en cuando, un rayo, el calor de un volcán, les daba un shot de energía y se combinaban. La mayoría de estas nuevas moléculas eran súper inestables. Se rompían al instante, pero las que por casualidad eran estables, esas sí que perduraban. Con el paso de millones de años, la estabilidad empezó a crear complejidad, y un día, por puro azar, apareció una molécula con una habilidad increíble. Actuaba como un molde, atraía a otras piezas de la sopa primordial y las ordenaba para construir una copia idéntica de sí misma. La replicación, la base de toda la vida, acababa de nacer. Y esto es importantísimo entenderlo. Este primer replicador no estaba vivo. No tenía voluntad, ni conciencia, ni un propósito. Era pura y simple química. Una configuración de átomos que, por sus propiedades físicas, tendía a crear más configuraciones como ella misma. Nada más. ¡Claro! Una vez que tienes la capacidad de hacer copias, el siguiente paso es inevitable: la competencia. Es que el proceso de copiado no era perfecto. De vez en cuando había un errorcito, una mutación, que creaba una versión un poco distinta del replicador. Y de repente ya no había un solo tipo, sino un montón de variedades, todas peleando por las mismas moléculas para poder seguir copiándose. Y en esta batalla, ¿qué características te hacían ganar? Pues la lógica es bastante directa. Sobrevivían y se multiplicaban los replicadores que se copiaban más rápido, los que duraban más tiempo sin romperse y, muy importante, los que hacían copias más fieles, asegurándose de que sus ventajas se pasaran a la siguiente generación. Esta competencia se convirtió en una especie de carrera armamentista. Quizás algunos replicadores desarrollaron la habilidad de romper a otros para robarle sus piezas. Como respuesta, otros tuvieron que desarrollar escudos químicos para protegerse. La complejidad empezó a crecer de forma exponencial. Y ahora, vamos a conectar ese pasado remotísimo con nuestro presente. ¿Qué son hoy en día esos antiguos replicadores? A lo largo de eones, los replicadores que construyeron mejores defensas, mejores herramientas, sobrevivieron más. Podemos pensar en ello como un andamiaje, como una armadura que se fue haciendo cada vez más y más sofisticada con el tiempo. Y esta es la idea central. Nosotros, las plantas, los animales, todos los seres vivos, somos esos andamiajes.
Somos máquinas de supervivencia increíblemente complejas, construidas por y para esos antiguos replicadores, a los que hoy los llamamos genes. Richard Dawkins lo resumió de una forma brutalmente directa, con esta famosa frase. La idea es que no somos nosotros los que usamos a los genes para reproducirnos. Son los genes los que nos usan a nosotros, a nuestros cuerpos, para seguir existiendo. Pero a ver, ¿por qué el gen es la unidad perfecta para la selección? Piénsenlo así. Algo más chiquito, como un nucleótido, una sola letra del código genético, no tiene un efecto por sí solo, y algo más grande, como un cromosoma entero, se mezcla y se rompe en cada generación. El gen, en cambio, es justo esa pieza de información lo suficientemente estable y con suficiente impacto como para que la selección natural pueda trabajar sobre él. Bueno, armados con esta nueva forma de ver las cosas, volvamos al misterio del principio. ¿Cómo puede ser que un gen, cuya única meta egoísta es copiarse, produzca un comportamiento aparentemente altruista, como el de la ardilla que grita atrayendo al depredador solo para salvar a sus parientes? La clave de todo está en la genética que compartimos. Hay que recordar un dato simple. Con un hermano o con un hijo, se comparte en promedio el 50% de los genes. Este numerito lo cambia todo. A esto se le conoce como selección de parentesco. Desde la perspectiva del gen que causa el grito de alarma, da igual en qué cuerpo de ardilla esté. Si el acto de gritar le cuesta la vida a una ardilla, pero salva a 2 de sus hermanas, que muy probablemente también tienen ese gen, pues para el gen, el negocio fue redondo. Se sacrifica en un cuerpo para prosperar en otros. El acto es desinteresado para la ardilla, pero totalmente egoísta para el gen. Por supuesto, hay que aclarar algunas cosas importantes. Primero, no todo es selección. El puro azar a veces juega un papel muy grande en la evolución. Segundo, la palabra egoísta es solo una metáfora para que lo entendamos. Los genes no sienten ni piensan. Y tercero, la genética real es muchísimo más complicada que un gen para una cosa. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Una pregunta bastante inquietante. Si nuestro comportamiento, incluso nuestros actos más nobles de amor y sacrificio, pueden explicarse como estrategias de nuestros genes para perpetuarse, ¿qué significa eso para nuestra libertad, para nuestra voluntad? Esta perspectiva nos obliga a pensar quiénes somos realmente y qué es lo que nos mueve. Una idea para quedarse pensando.